De modo que la primera característica que vamos a apreciar es la característica del string pool. La funcionalidad del string pool es ahorrar memoria en nuestra memoria aleatoria, en este caso la RAM. ¿Cómo lo hace? Pues una vez que le decimos al string pool, que le decimos a través de Java, crea un nuevo string, digamos con el nombre Emilio, pues él automáticamente va creando una lista de esos strings que ya están en memoria. De modo que obviamente crea una referencia, ¿no?, a ese objeto de tipo string. De modo que la próxima vez que yo desee crear un string con el nombre Emilio, en vez de él crear otro objeto, ¿no?, en vez de crear otro objeto, él lo que hace es que automáticamente me retorna una referencia a el mismo objeto en memoria. Esto lo hace automáticamente y vamos a ver cómo funciona esto ya en códigos. Para estos fines vamos a hacer nuestra clase prueba string, ¿no? Esta clase es sencilla. Vamos a decirle en el método main, vamos a decirle que el string 1 es igual a Emilio. Y vamos a decirle que el string 2 es igual a Emilio. Si se fijan, en ningún momento hemos utilizado el keyword o la palabra reservada new. Esto significa que estoy dando paso, que estoy permitiendo a que el string pool, pues automáticamente yo le digo que le quiero asignar el nombre Emilio, pues automáticamente la máquina virtual con la funcionalidad de string pool lo que va a hacer es que me va a retornar la misma referencia a este objeto que ya él creó en memoria. De modo que, tal como vimos en el tutorial pasado sobre administración de memoria, tendremos dos referencias que están haciendo mención, que están invocando a un mismo objeto. A este punto, pues es importante introducir el método equals, que vamos a utilizar para comparar dos strings. Y vamos a ver qué es lo que realmente sucede cuando utilizo el operador igual igual para comparar dos strings. En este caso, si yo dentro de un if utilizo el operador igual igual para comparar dos strings, pues pareciera que este operador está arrojando el resultado esperado. Es decir, en un if pongo si el string 1 es igual al string 2, imprimir son iguales. De lo contrario, imprimir son diferentes. En este caso específico, esto va a tener el resultado esperado. Él va a decir que son iguales. Vamos a ejecutar eso, ¿no? Vamos run as Java application y en efecto me dijo son iguales. Pero ¿qué es lo que realmente está pasando aquí? Y ojo con esto. El operador igual igual, cuando se trata de valores referenciados, es decir, valores que no son primitivos, como el caso de string, realmente lo que él compara es la posición en memoria de esos dos objetos. Como en el caso que hemos mencionado aquí, el string 1 y el string 2, pues realmente son referencias a un mismo objeto, pues esta condición me retorna verdadero, porque son referencias que apuntan al mismo objeto. Ahora bien, ahora pudiera resultar un poco confuso. Si yo, en vez de utilizar las funcionalidades de string pool, yo forzo a la máquina virtual a que me cree un nuevo string, utilizando el keyword new, pues fíjense qué va a pasar con este código. Tal como ustedes se están imaginando, ya este código no va a dar como resultado que son iguales, va a decir que son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque son dos objetos. Aquí el string pool creó otro y yo forcé a la máquina virtual para que me cree otro objeto. Ya
al decir el keyword new, pues ya estoy forzando a que obviamente ya se cree otro objeto, aunque realmente ese objeto esté guardando el mismo contenido, la misma frase, el mismo string Emilio. Ya tengo dos referencias que apuntan a objetos diferentes. De modo que ya la referencia 1 es diferente de la referencia 2. Es decir, apuntan a objetos diferentes. Por tanto, al ejecutar este código, me dirá que son diferentes. Fíjense aquí, run as Java application, y en efecto me dice que son diferentes. Es importante tener esto en cuenta, ya que como pueden ver en este caso puntual, pues si comparo con igual, pues mi aplicación tendría comportamientos inesperados. Y más aún, el programador que está despistado hace así, imprime el string 1 y luego imprime el string 2. Luego queda desconcertado porque al ejecutar ve el string 1 es Emilio y el string 2 es Emilio también, pero son diferentes. ¿Qué pasa? Ya ustedes saben, lo que sucede es que igual compara las referencias, no compara el valor del string. Pero claro, ya se imaginarán que hay un mecanismo para yo comparar el valor de los strings, independientemente de si estén guardados en objetos diferentes o no. Ese operador, esa forma de cómo comparar el valor, no la referencia de los strings, es el famoso método equals, que es un método que está en la clase object también, lo heredan todos los objetos y está overrideado, es decir, está sobrescrito en el método string. De modo que yo puedo decir if 1 equals 2, y estoy diciendo si el string 1 contiene el mismo contenido que el string 2, aunque sean en objetos diferentes, pues imprime son iguales. En este caso, pues claro que va a imprimir que son iguales. Vamos a ver si le doy a correr, me dice son iguales. Para esos fines, pues haremos una clase perro y vamos a ver qué pasa cuando convierto un objeto perteneciente a esta clase. Cuando lo imprimo, ¿qué pasa? Vamos a ponerle un atributo, ¿no? Sencillo, solamente un atributo. El atributo nombre es precisamente un string. Vamos a generar los getters y los setters, ¿no? Ok, entonces vamos a hacer mi clase prueba tu string. Bien, pues una vez dentro de esta clase, dentro de su método main, pues vamos a crear una nueva instancia de perro y vamos a imprimir esta instancia y vamos a ver qué sucede. Si se fijan, pues lo que se imprime es el nombre de la clase arroba un número hexadecimal. Ya como se podrán imaginar, ese número hexadecimal lo que indica es la posición en memoria donde está ubicado ese objeto. De modo que si yo quiero que a la hora de imprimir Juan lo que salga sea algo más intuitivo, digamos el nombre del perro, pues lo que hago es en mi clase perro voy a sobreescribir el método toString. Voy a hacerle un override y voy a decir que cuando invoquen al método toString, pues que él retorne el nombre del perro. De modo que vamos a concluir con nuestra prueba diciendo que Juan.setNombre igual a Juan. De modo que cuando imprimo, pues en vez de la posición en memoria, veo que lo que me trae es el nombre, tal como especificamos en el método toString de la clase perro.
Es importante que sepas diferenciar el uso entre el operador igual, que solo debes de usarlo para tipos de datos primitivos. Debes de usar el método equals para comparar strings. Y tienes que saber que a la hora de que quieras que al imprimir un objeto de tu clase, que se imprima algo en específico, el nombre, el apellido, el nombre del número de la cuenta, pues esto lo hacemos sobreescribiendo el método toString.